Buenas tardes. Hoy me voy a referir al ser humano, qué es el ser humano, cómo está constituido desde la interpretación del espiritismo. Desde el año 1857, en que se escribe el libro de los espíritus y se inicia el espiritismo, sabemos que el ser humano es un espíritu en un cuerpo. El espíritu es el principio inteligente. El cuerpo es su expresión física, su expresión visible, palpable. Ahora bien, desde esa época también tenemos conocimiento de que existe un tercer elemento que actuaría de nexo entre la energía extremadamente sutil, como es el espíritu, y la energía extremadamente densa, como es el cuerpo biológico. Se lo llamó en su momento periespíritu. Lo podemos interpretar como un cuerpo semimaterial que le pertenece al espíritu, coexiste con el cuerpo biológico, lo impregna, lo traspasa, lo envuelve, generando un halo luminoso en derredor que en otras corrientes de pensamiento se conoce como aura. El periespíritu no tiene vida en sí mismo. La vida es inmanente al espíritu. La conciencia, la voluntad, los pensamientos, el sentimiento le pertenecen al espíritu. Entonces, espíritu, periespíritu y cuerpo se encuentran interconectados en forma coherente, armoniosa, equilibrada, formando una unidad indivisible durante toda la vida de encarnados. Cuando se altera el equilibrio, la armonía, se afecta la salud. El periespíritu, por su condición de sutileza, de ser un elemento más sutil que el cuerpo humano, es receptor de ondas de diferentes energías que provienen tanto del interior, o sea, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, como del entorno. Y recordemos que nosotros somos co-creadores del entorno en donde nos desenvolvemos, especialmente el entorno familiar. El tipo de alimentación, los cuidados o descuidos de la materia, los desbordes, o si llevamos una vida equilibrada, todo esto afecta al periespíritu, vulnerándolo o fortificándolo. Por lo tanto, este cuerpo semimaterial, se modifica, cambia, evoluciona juntamente con el espíritu. A mayor evolución espiritual, más sutileza de este elemento semimaterial. El periespíritu permanece unido al espíritu, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Cuando el cuerpo muere, el espíritu trasciende la vida espiritual unido a su periespíritu. La hipótesis es que conservaría la memoria genética del cuerpo biológico, la historia genética de las vidas en la materia. Podríamos entender que el espíritu regresa al mundo espiritual con un campo propio de información genética. Durante la encarnación, el periespíritu juega un rol importante, siendo un factor influyente en las particularidades del nuevo cuerpo, pero no determinante. No determinante porque se ponen en juego una multiplicidad de factores, entre ellos los genes de los nuevos progenitores y la conjunción de leyes universales, físicas y espirituales para conformar un cuerpo único, específico, acorde al objetivo de su nueva experiencia en la vida material. Ha sido muy difícil avanzar en el estudio del periespíritu.
por lo abstracto, por no ser demostrable su existencia mediante el método científico convencional. Pero cuando aparece la física cuántica, muchos hombres y mujeres de ciencia, ya con equipos sofisticados como es la nanotecnología, aportan luz al universo invisible. Entonces, hablar de un elemento material, semimaterial, ya no es fantasía en estos momentos. Y vemos sincronizaciones desde distintas disciplinas, como la física, la biología, la medicina, la filosofía, la psicología transpersonal, que nos llevan a comprender que existen otras realidades no localizables, fuera del espacio-tiempo, o sea, fuera de esta realidad visible, con otras frecuencias vibracionales como los denominados justamente campos de información. Y los campos de información tienen su sustento científico desde que se conoce la existencia de las ondas escalares, o llamadas ondas Tesla, o en honor a su descubridor, ¿no? O energía cero. Son ondas que transmiten información, pero no transmiten energía. Ahora bien, la segunda parte de este trabajo es mostrarles descubrimientos y estudios orientados a dar explicación a fenómenos y comportamientos biológicos que sobrepasan la explicación de lo conocido. Conocimientos que desde la objetividad enriquecen y actualizan al espiritismo. Vamos a ir en el desarrollo del trabajo, ustedes van a ver links o nombres de libros en donde pueden ampliar la información que aquí se les da. Del libro El cambio cuántico de Ervin Laszlo, filósofo de la ciencia, reconocido mundialmente, pianista, escritor, 2 veces nominado para Premio Nobel. Él dice, hablando del organismo, del cuerpo, él dice que cada célula de nuestro organismo produce 10.000 reacciones bioelectroquímicas por segundo. Y esto no puede ser explicado únicamente mediante los procesos físico-químicos conocidos. Y agrega, el sistema nervioso no podría enviar señales a una velocidad superior de unos 20 metros por segundo y no podría transportar un gran número de señales diversas al mismo tiempo. No obstante, existen correlaciones casi instantáneas, no lineales, heterogéneas y multidimensionales entre todas las células del organismo. Los organismos complejos, dice Laszlo, no podrían haber evolucionado y no podrían funcionar en ausencia de formas de coherencia no locales. O sea que él ve que es imprescindible y subyace a todo lo creado ese mundo inmaterial. El descubrimiento de un nivel de realidad que subtiende el mundo manifiesto es un paso lógico en el desarrollo de la ciencia. El mundo reconocido por los científicos se va ampliando y haciendo más grande. Estas son reflexiones de este filósofo, que por supuesto en su libro está mucho más amplio y detalladas sus explicaciones. El primer libro que leí sobre epigenética, fue La biología de la creencia, de Bruce Lipton. El doctor Bruce Lipton se especializó en biología celular, clonación de células madre, es co-creador de una técnica de trasplante experimental utilizando la ingeniería genética. Tiene una trayectoria científica muy grande. En su libro demuestra que los genes que heredamos
no son determinantes de nuestra salud o enfermedad, como se creyó por mucho tiempo, sino que su expresión se modifica en el transcurso de la vida por los pensamientos y sentimientos, por los cuidados del cuerpo, especialmente la alimentación, y por la influencia del entorno. Él descubre asombrado que las células guardan memoria, y no solo la memoria de los estímulos químicos, como pueden ser nutrientes, la presencia de un virus o de determinada sustancia que la célula identifica y guarda memoria, sino que también guarda memoria de estímulos puramente energéticos, como lo llama el autor. Se refiere a la memoria psicológica y conductual, emociones, gustos particulares y hábitos. Esto es lo que le resultó asombroso a este científico. Y él confirma esta hipótesis cuando se refiere a personas trasplantadas. El doctor hizo un seguimiento y pudo constatar casos en que el receptor se asombraba de gustos y actitudes que no eran habituales en él, pero sí pudo comprobar que eran características del donante, aun cuando el donante haya fallecido. Bruce Lipton deduce que los receptores de identidad de las células, como él los llama, trascienden la muerte física. Y dice, es necesario que volvamos a introducir al espíritu en la ecuación si queremos mejorar nuestra salud mental y física. O sea que él entiende que subyace a todo este comportamiento tan abstracto, digamos, la presencia del espíritu. Él expresa que se sintió abrumado por una felicidad tan grande que se le encogió el corazón y se le llenaron los ojos de lágrimas. La mecánica de la nueva ciencia revelaba la existencia de nuestra esencia espiritual y nuestra inmortalidad. A esto arribó este científico, ¿no es cierto? Vemos cómo desde el camino de la ciencia se lleva a la espiritualidad. Pim van Lommel, cardiólogo y científico neerlandés, un hombre de amplia trayectoria, muy conocido por sus estudios científicos sobre estados cercanos a la muerte, y también hizo estudios muy importantes sobre la conciencia. En una entrevista expresa, coincidentemente con Lipton, que sabemos de la epigenética que la estructura del ADN es la misma, pero la función varía por información recibida desde afuera. Puede ser, dice este científico, más información genética, puede ser amor, puede ser información del subconsciente. Lommel dice que tenemos un cuerpo, pero somos conciencia, y la muerte es solo el fin de nuestro aspecto físico. Sin cuerpo igual podemos tener experiencias conscientes. Seguimos siendo un ser consciente sin cuerpo, y eso es lo que hemos aprendido de los estudios de estados cercanos a la muerte. Este científico investigó aproximadamente 10 años sobre estas situaciones y aún lo sigue haciendo. Y él también se refiere a personas que han recibido trasplante de órganos y ha descubierto lo mismo que Bruce Lipton. Esther del Río Serrano es doctora bioquímica con un currículum amplísimo, muy reconocida en su país, México, también reconocida en Estados Unidos y también en Inglaterra por sus aportes a la medicina. Hace aproximadamente 40 años que está estudiando el comportamiento del agua dentro de nuestro organismo y ha hecho 2 descubrimientos muy importantes. Ella descubre mecanismos internos que trascienden lo puramente material.
Entonces llega a la conclusión de que nuestro cuerpo es mucho más que materia. Del Río comprueba que el cuerpo elabora cristales líquidos. Entonces, el agua está en el organismo de dos formas, como el agua que ingerimos, el H2O, el agua común, y el agua ordenada, como dice la doctora, que es una asociación física de 37 moléculas de agua, ninguna de ellas pierde su autonomía, y forma un cristal líquido o un clatrato. Y este cristal líquido tiene la opción de trabajar como líquido, como cristal óptico, y lo más importante es que conserva memoria. Somos seres que tenemos agua con información, nos dice. Y los cristales líquidos son realmente un estado intermedio de la materia. Un cristal líquido mide 5 angstrom y un angstrom es la millonésima parte de 1 milímetro. Así que se dan cuenta en qué tamaño tan infinitamente pequeño está trabajando esta doctora. Cada una de estas estructuras, estos cristales, se mueven vertiginosamente en nuestro organismo, capturando frecuencias de diferentes color y longitudes de ondas sonoras. Pero para que estos cristales operen se necesita de energía electromagnética. Y aquí va el segundo descubrimiento que ella hace, porque descubre en forma accidental que en nuestro cuerpo hay magnetitas. Tenemos un sistema electromagnético que se crea por intermitencias de hierro que está en forma de magnetitas en nuestro cuerpo. La conducción electromagnética entonces permite que el cristal líquido opere, o sea, que sostiene la informática del cuerpo. Y esto, ¿qué pasa? Rompe el mapa de la información bioquímica, pues tiene un alcance muchísimo mayor. Tenemos un sistema de comunicación interno y externo a través de cristales líquidos y energía electromagnética. A través de la ciencia clásica se llegó al mundo de las formas y a un nivel de memoria que es la célula y toda la estructura que se ve. Ahora estamos entendiendo que esas formas obedecen a un mundo que no se ve, que está en espacios infinitamente pequeños, pero envolviendo toda la materia. Y ese es el mundo de la información. Son las informas, no tienen forma, pero sí conducen información y ordenan cómo debe trabajar un organismo vivo y cada célula. Y esto da una apertura a todas las demás ciencias, no solo la biológica, para comprender el comportamiento de la naturaleza. El ser humano entonces opera a través de todo su cuerpo. Nuestro campo magnético pulsante, expresa la doctora, nos permite capturar información intencionada y no intencionada y acceder a esta información. Y aún más, conectarnos con una fuerza integradora de todo el universo o mente universal. Nos guste o no, cada millonésima de segundo estamos recibiendo información de una gran fuente de sabiduría. Pero tenemos que estar preparados con un desarrollo espiritual para poder discernir perfectamente lo que estamos recibiendo. En sus reflexiones dice, estamos llegando a la comprensión de ciencia y espiritualidad, que nos hace más comprometidos con nosotros mismos y con la energía creadora. Bueno, yo creo que esto da mucho para reflexionar y para pensar, ¿no? Desde el espiritismo kardecianos, nosotros nos sentimos libres pensadores, somos libres pensadores, sin dogmas, llevando a la luz de la razón cada expresión que proviene del mundo espiritual.
Y así lo expresó su codificador, Allan Kardec, en su último libro, La Génesis, publicado en 1868. Él dice: el espiritismo, marchando con el progreso, nunca se desbordará, porque si nuevos conocimientos le demuestran que está en el error sobre un punto, se modificará sobre ese punto, y si una nueva verdad se revelara, la aceptará. Y con respecto a la ciencia, vierte la siguiente expresión: no hay ninguna ciencia que en todas sus partes haya salido del cerebro de un solo hombre. Todas, sin excepción, son productos de observaciones sucesivas apoyadas en las observaciones precedentes, como un punto conocido para llegar a otro desconocido. Así han procedido los espíritus respecto del espiritismo. Por eso su enseñanza es gradual. Bueno, para finalizar, quiero expresar nuestro agradecimiento desde este conocimiento a todos los hombres y mujeres de ciencia del mundo que con sus trabajos de investigación serios y objetivos arrojan luz a ese mundo invisible, inmaterial, al mundo espiritual que nosotros estamos tan convencidos de que existe. Muchísimas gracias.